público en general asistente, que les habla es el arquitecto David Alvites Villegas, o muchos ya me conocerán. Soy el coordinador del área de comunicaciones, eventos y difusión de la Regional Lima. Por especial encargo del arquitecto José Antonio Vargas Vía, tengo el alto honor de darle la bienvenida a este nuevo año de ponencias y de diversos eventos que organiza la Regional Lima. En esta ocasión estamos presentando la conferencia denominada La formación del arquitecto y el mercado profesional, quien tenemos el gusto de contar con la participación de un gran ponente como lo es el doctor arquitecto Ramón Mora Godínez, de procedencia mexicana, y del cual invito a pasar el escenario. Por favor, doctor. Un fuerte aplauso, por favor. Luego de ello, sintetizaré su amplia hoja de vida. El doctor Ramón Mora Godínez es especialista en restauración de monumentos y conjuntos históricos artísticos. Tiene maestría en planificación metropolitana denominada Desarrollo de Zona Norponiente del Área Conurbana de la Ciudad de México. Tiene doctorado en Arquitectura con mención honorífica. Es profesor titular de la Universidad Autónoma de La Laguna en las cátedras de Teoría de la Arquitectura y de Diseño Arquitectónico y Urbanismo en los años 2013 y 2014. Es profesor titular en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 2014. Tiene diploma al mérito académico otorgado por la Academia de la Universidad Autónoma de La Laguna. Es conferencista y expositor en eventos internacionales. Bueno, vamos a recibirlo de nuevo con fuertes aplausos al doctor Ramón Mora Godínez. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y muy amables por acompañarnos en esta plática. Yo creo que las conferencias las imparten las personalidades que han llegado a comprender la vida de manera profunda y muy objetiva. Aunque yo ya tengo 183 años, no pienso que todavía haya aprendido lo suficiente. Quiero agradecer, y lo quiero subrayar, al arquitecto José Antonio Vargas Vía y al arquitecto David Alvites Villegas su hospitalidad en esta casa gremial, porque para mí es un honor estar con ustedes esta tarde. Vengo de un país que está en guerra, prácticamente, y al ver al Perú tan lleno de armonía, al menos es la sensación que nos da a los que llegamos, les tengo un tanto de envidia y un tanto también de reconocimiento por ese privilegio. La tarde de hoy he querido abordar un tema de hace tiempo de mi interés, que es cómo formar a los arquitectos y cómo articular con el campo profesional. Vamos a ver más adelante cómo están las estadísticas y nos daremos cuenta que existen problemas muy serios, no solamente de la formación del arquitecto, sino de cómo se van insertando al campo de trabajo. A pesar de las grandes demandas de mi país, y claro, los datos que tengo en general son de mi país, pero son muy similares a América Latina, están relacionadas precisamente con esa falta de articulación entre las casas de estudio y los sectores que absorben los servicios del arquitecto. En general, creemos que la arquitectura es un proceso de enseñanza como todos en todas las carreras, y no es así. Además de formar personas humanamente, necesitamos incentivar la creatividad. Y la creatividad no es algo que se genere como un privilegio. Todos somos creativos. Lo que sucede es que con mayor o menor medida recibimos de la vida la posibilidad de impulsar ese desarrollo creativo y aplicarlo en nuestra práctica cotidiana. Esa creatividad nos debería ayudar también no solamente a ser mejores diseñadores, sino también a encontrar espacios laborales adecuados
oportunos y acordes con nuestras ilusiones y sueños. A veces no es así, lamentablemente. Entonces yo quisiera empezar por reflexionar si los arquitectos nacen o se hacen. Yo recuerdo que cuando me inscribí a la Escuela de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, hace unos 120 años, lo hice porque pues tenía prisa y me formé en la cola más corta que había de las ventanillas y de la de arquitectura, y ahí me enganché. No fue tanto así, pero yo diría que hay dos partes de la vida que son muy difíciles. La primera, seleccionar la carrera. Ustedes lo han vivido, está uno en una edad muy puberta, muy joven, entonces decidir qué quiero ser no es fácil. Y se va uno mucho por las imágenes y por las memorias de lo que se ha visto como triunfadores. Si un profesional de la medicina lo vemos que trae un carro Sport, que además está acompañado de damas hermosas y tal, digo, yo quiero ser como ese. Y similar en otro tipo de profesiones. Entonces el arquitecto normalmente pues es una gente que es muy culta, que sabe de todo, que tiene una gran sensibilidad, y entonces debe ser casi salido de la caja de Pandora porque es un genio. Y no es. Se estudia arquitectura y cualquiera podemos ser arquitectos mejores o menos malos, o mejores y mucho mejores, en la medida que tengamos una formación adecuada. Por otra parte, nosotros también pensamos que si la arquitectura es un arte o no. Esa es una discusión enorme que hay, al menos en México. Entonces yo me pregunto, ¿tenemos escuelas de arte arquitectónico o tenemos escuelas de arquitectura? Porque si es de arte arquitectónico, pues a mí me parece que poco arte tiene la estructura, ¿no? Eso de que estemos calculando la varilla, etcétera, pues como que no está muy relacionado con el arte. Y otra de las cosas es que me parece que el arte es tal cuando la sociedad se apropia de la obra. O sea, yo creo que Van Gogh debe revolcarse en su tumba todavía cuando se enteró de que uno de sus cuadros de los girasoles se vendió en $100 millones en Nueva York hace unos años, y él murió en la miseria total, ¿no? Porque lo que hacían en su época no era arte, fue arte después que la sociedad lo reconoció y lo asimiló. De alguna manera así es la arquitectura. Y también uno se pregunta cuál es la otra decisión importante en la vida, pues es cuando se van a casar, que también no entra en la cabeza, anda uno ahí medio enrolado emocionalmente y le dicen en la casa, no te cases, estás muy joven, mira que esta niña que es media coqueta, no, al revés, ¿no? Este hombre es, verdaderamente este muchacho no tiene ni pies ni cabeza, no me importa, yo me caso y se casa. Así sucede. Igual con la carrera, ¿qué estudiar? Pues yo quiero ser o piloto aviador, policía o arquitecto. Todavía no me decido, ¿no? Si no tenemos una visión muy clara. Entonces, ¿qué sucede? ¿El arquitecto nace o se hace? Yo creo que se hace, honestamente. Aunque hay personas que lo mandan al debate. Oye, ¿por qué eres arquitecto? ¿Por qué estudias arquitectura? Pues es que desde niño me gustaba dibujar a Mickey Mouse. Y como dibujaba yo muy bien, pues me parecía que yo tenía esa vocación. ¿Y tú? Pues es que yo jugaba con mi hermana a la casa de las muñecas. Mi primer regalo fue una Barbie y le hice su casa. Y entonces yo creo que tenía vocación. Entonces piensa uno a dudar si la carrera es una vocación o un defecto hormonal. Porque entonces está uno pensando que hay una serie de elementos raros, extraños, que intervienen. Pero no es cierto, realmente uno estudia arquitectura porque hay unas ciertas emociones que se van desarrollando con el transcurso del tiempo. A ver, déjenme buscar la partida que me dieron. He llamado a esta plática arquitectura y creatividad porque para mí la arquitectura va ligada al concepto de creatividad sustancialmente. Sin embargo, siempre estamos como en la incertidumbre, tenemos un hecho ahí reprimido que no sabemos si somos o no creativos. Lo que sí es cierto es que se necesita autoestima para diseñar.
Quien no se quiere a sí mismo no puede diseñar. Entonces la autoestima es un elemento fundamental en el desarrollo intelectual de alguien que va a crear cosas para la sociedad. ¿Cómo es que se genera la vocación del arquitecto? Pues yo creo que con muchas ilusiones. Yo recuerdo que cuando estuve en el primer año de arquitectura, soñaba que iba yo a tener muchas obras y que no sé quiénes sean los grandes arquitectos, porque normalmente los vamos conociendo en el transcurso de la carrera, y además los arquitectos necesitamos como tótems sagrados, ¿no? En mi época, Le Corbusier, Richard Neutra y todos ellos que quizá ahora ustedes los vean como parte de un pasado lejísimos, pero eran la clave, ¿no? Ay, Le Corbusier, teníamos casi un templo en la facultad para Le Corbusier, y tenemos un templo para Neutra y un templo para Frank Wright, y cuando uno ve su historia, se da cuenta que son gente muy valiosas, pero también con grandes contrastes humanos. En México, los arquitectos normalmente nos hemos desarrollado en un ambiente de gran elitismo. O sea, había un sector en los años 50 del siglo pasado que eran los arquitectos que abarcaban todas las obras. Entonces, en la escuela de arquitectura había personas que casi con la mirada nos seleccionaban si podíamos o no hacer la carrera. Si veían que traía uno su zarapito, su dedito, tú no puedes ser arquitecto. El arquitecto necesita usar su gasné, zapato de gamuza, su chalequito de cuero, caminar con una serie de elegancia, voltear, se toma la copa de helado, mira por el hombro, ese es el arquitecto. El arquitecto que mira de frente, el arquitecto, ese no, es ingeniero civil en su caso. Entonces, primero de ser, había que parecer arquitecto. Entonces éramos una escuela de modas realmente en la facultad. Poco a poco se está dando cuenta de la realidad y no es así. Se entiende entonces que en el diseño está todo, pero hay maestros que son muy buenos arquitectos, pero son pésimos maestros. No es lo mismo saber la profesión que transmitir el conocimiento de la profesión. Hay gente que trauma a los alumnos. Yo recuerdo un dato que le comenté a mis colegas peruanos, estando yo en tercer año de la carrera o segundo año, ya no recuerdo ni quiero recordar. Llegué con mi proyecto para que me lo corrigieran. El arquitecto se quedó viendo todos alrededor del respirador, como siempre, sacó su cigarro, lo prendió y luego prendió el plano. Y entonces, otro. Se cayó el plano y yo empecé a apagarlo riéndome con demente, ¿verdad? Qué gracioso arquitecto. Pero en ese momento pudo haber destruido toda mi perspectiva escolar y profesional futura. Por eso estudié después hasta el doctorado. Quizá también por parte de esa vocación académica que nunca se puede renunciar a ella. Después fui director de obras públicas en una ciudad de Veracruz y este arquitecto fue a pedir una licencia y por alguna razón nunca salió la licencia porque quizá estaba mal lo que había llevado. ¿Qué es, digamos, lo que le dice uno cuando se va ingresando, no? A trabajar que Dios me hizo guapo, no, arquitecto, pero se le olvidó hacerme rico, no, yo necesito tener. Arquitecto pobre es pobre arquitecto. Si no tiene dinero, debe aparentar que tiene dinero, ¿verdad? Porque es importante, o sea, es parte del feeling. Imagínense ustedes a un arquitecto en un Volkswagen. No puede ser, ¿no? Cuando menos tiene que mandarle quitar la parte de arriba al Volkswagen, ponerle dos antenas largas, etcétera, para que parezca un coche deportivo, ¿verdad? Su sombrero de una BMW, y entonces se confunden las cosas. ¿Qué pasa? Como hipótesis, eso lo planteaba yo en mi tesis de doctorado, y quiero decirles que para mí el doctorado no vale nada si no tiene uno la capacidad de seguir aprendiendo. Mi director de tesis doctoral me dijo cuando me recibí, a partir de ahora, Luis, te tomas una píldora de humildad y otra de modestia para que sigas aprendiendo. Porque el que se llena de vanidad nunca aprende, y eso es cierto. Yo les digo,
Ningún grado académico es válido si no se tiene la humildad de saber aprender de los demás. Entonces, con todo respeto dicho, yo creo que esto que escribí es parte del asunto que me preocupaba. La consecuencia del proceso educativo en la ciencia de arquitectura no proporciona objetivamente la formación adecuada para que el egresado se incorpore al mercado laboral. Cuando entra uno a la escuela, hay dos tipos de ceremonias en el hogar. Cuando se entra y cuando se sale. Cuando se entra, bendiciones, hijo, Dios te ayude. Y va uno lleno de ilusiones, sobre la T, la mirada hacia el cielo, y va feliz uno, sus zapatos de gamuza, feliz. Y cuando uno regresa, está la mamá con su abirquito de chinchilla que huele a neftalina, y entonces, hijo, ya eres arquitecto, pero ya no es ni profesional ni hijo. O sea que el tipo además va a casar ya, porque ya la novia lo está esperando que se recibiera para casarse. Entonces el tipo no sabe qué hacer, pero son dos ceremonias importantes, también son bendiciones, y a ver cómo nos va. La que sigue, por favor. Entonces, un ejemplo. En 2014, aspiraron a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, de ahí soy egresado, aspiraron a entrar 5,000 gentes. A la escuela 4,000 gentes por ahí, 4,000. Y solo el 9% pudo ingresar, como ven. O sea que las otras 3,000 y pico, ¿ya? ¿Bueno? Detecto también. Las otras 3,000 y pico seguramente pues andan en otras actividades, porque ya no son arquitectos, ya no se pudo estudiar arquitectura. Yo recuerdo que cuando entré la primera ocasión y no lo creía, ¿no? Vivía yo de provincia a la Ciudad de México y me veo en la lista, hablo por teléfono y mi padre, que en paz descanse, dijo: qué lástima, yo quería y anhelaba que fueras veterinario, pero pues métete a la arquitectura. Entonces entré y fui de ese 9%. Sin embargo, todas las familias quieren que haya un arquitecto, no sé por qué, un médico y un arquitecto. Y otras familias quieren que haya abogado, normalmente que siga los pasos del jefe de familia, ¿no? Yo en casa tengo una arquitecta, hija arquitecta. La quise convencer que no estudiara eso, la mandé a España, la mandé a Argentina. Yo quería que cuando menos se casara, se tuviera una cosa resuelta de otro tipo. Pero no, estudió arquitectura y se casó con un arquitecto. Y el suegro que tiene es arquitecto. Gracias a Dios, Navidades nunca nos juntamos porque somos puros arquitectos. Entonces no se puede discutir entre arquitectos. Tenemos que hablar más tranquilamente. Y lo sabe muy bien aquí el colega David. Todos quieren asumir la idea de que sí podemos construir un mundo nuevo a través de la arquitectura. Yo creo que sí, pero necesitamos buscar otras fórmulas para ser arquitecto. Todavía la enseñanza de arquitectura es del maestro al aprendiz, de oficio. Mira, puede ser, por ahí va, búscale, te falta poesía, no tiene profundidad, y uno así se le queda viendo, ¿no? Tiene que agradecer Juan. No tiene sensibilidad, te está faltando esa parte emotiva que hace que el espacio hable. Claro, el señor no ha hecho en su vida un curso de pedagogía y entonces le está hablando como le enseñaron a él a diseñar. De tal suerte que tenemos que buscar esa pedagogía del diseño, que es parte de mi reto en ese doctorado interminable que estoy siguiendo. En México existen 340 escuelas de arquitectura, cifra oficial. Digo, hasta en el kinder dan arquitectura, donde quiera. Si yo estoy vendiendo salchichas, dice: ¿qué quiere usted, un plano o una salchicha? Igual. Y esas son las reconocidas, más o menos, porque hay otras que forman los cárteles de la droga, que esas son las que les construyen a ellos la obra, ¿verdad? Y que son arquitectos, pues, así como
abajo de la sábana. Solo 106 están reconocidas, fíjense, de esas. Y tenemos 70,000 alumnos en las escuelas. O sea que, imagínense, si egresan 70,000 arquitectos, ¿dónde los ponemos? Sí, realmente, en la casa con mi hija y mi yerno y yo, no cabemos. Ahora imagínense 70,000. Dice, egresan 2,500 cada año. O sea que estamos teniendo arquitectos más de los que nos morimos, porque con las medicinas uno no vive más. Yo estadísticamente debería estar muerto desde hace unos 5 años. Sin embargo, pues ahí están las gotas de oliva, el Viagra, en fin. Entonces, este tipo de cosas, ¿no?, hacen que uno vaya viviendo más, y las escuelas, pues claro, se pueden saturar y cosas así. Y hay las frases clásicas de las escuelas, ¿no? Lo mejor de ser arquitecto es hacer realidad lo imaginario. Imagínense en casa eso, y el hermano que estudia leyes, ¿no?, con una cara así como de... Se levanta a las 12 del día, tiene examen y estudia media hora antes, etcétera. En cambio uno está toda la noche dibujando. La familia pegando la maqueta y todos así. Y sale con su maqueta y sus planos así, ¿no? Y regresa, ¿cómo te fue, hijo? Me reprobaron. No es posible. Si la pedagogía, ¿dónde está? Me reprobaron, pero la próxima vez dice el maestro que ya la voy a hacer. De veras. Igual, ¿no? ¿Cómo te fue en la corrección del proyecto? Muy bien, el maestro me dijo que iba yo bien. Lo que pasa es que el maestro tiene problemas estomacales o de la próstata, no sé. Entonces, claro, corrigen así, ¿no? Llevan unos plumones, no sé si ustedes los han visto. Los arquitectos usamos un plumón que se llama Asesino One. Y empezamos a corregir así. Esto está mal, mira. Como si estuviera cambiando las velocidades y deja el plano todo rayado. Y en cambio, que estudia Derecho, ¿verdad? Ya pasaste, estoy enojado, me pusieron 9.5 de calificación. Y es que no estudié mucho, estudié media hora, pero si estudié 1 hora hubiera pasado mejor. Entonces aquí está la imagen, ¿no? Ojo, ojeroso por el desvelo. Vida social, se desconoce, ¿no? Visión reducida, acaba una hasta con la vista. Obsesionado por su carrera, trae todos los escudos aquí de la carrera, del colegio. Gente te sientes muy orgulloso. Su túnel carpiano aquí, ¿por qué? Pues que está todo pegado en el respirador. Adicto al café, toma entre 15 y 20 tazas diarias. Su celular lleno de fotos de edificios. Siempre anda tomando fotos. Pasa a la mejor dama de la ciudad y él en el edificio, ¿no? Todos los demás, ¡ay, va! Así pasa. Los modelos de definición de la arquitectura, en mi época, lo discutí mucho con Vitruvio, eran ya muy pasados de moda, ¿no? Le decía yo a Vitruvio, oye, no, pues, ¿por qué no cambiamos las cosas, no? Para mí, esta es una definición, la asumo como muy personal, que conste. Y estoy dispuesta a discutirla con cualquiera de los presentes, con una condición, alrededor de una botella de pisco, porque si no, no llegamos a ninguna conclusión. De tal suerte que es el proceso de diseño y de dirección de espacios que definen el hábitat integral, donde vive uno integralmente, del ser humano en armonía con su desarrollo cultural, orgánico, ecológico y espiritual. Yo así lo creo. Porque antes decía, la arquitectura es el arte de construir la morada integral del hombre. Definición de José Villagrán, teórico mexicano de la arquitectura. Decía uno, pues el arte, pues quién sabe sí o quién sabe no. Total, que yo me lancé con esta, y a lo mejor no está la correcta, pero bueno, la asumo como tal. Luego, ¿cuál es el futuro de los arquitectos en este momento? Fíjense que hace unos años, en México, hace unos 20 años, recuerdo que un presidente de la República, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo: mexicanos,
preparémonos para administrar la riqueza, porque el petróleo estaba altísimo en el costo. Entonces, imagínense ser rico, haber nacido en la miseria de repente, prepárate para ser rico. Y la carrera dura 5 años. Al 5.º año volvió el presidente y dijo: mexicanos, prepárense para ser pobres. ¿Pero qué pasó? El petróleo subió, por decir algo, de 80 pesos a 15 pesos el barril. Entonces ya nadie quería petróleo, ¿no? Primero todos querían ser petroleros, después nadie quería tener petróleo. Lo que está pasando ahora, Entonces el futuro a veces no es tan cierto de la profesión, y nos enseñan materias que ya deberían ser parte de la historia. Todavía he visto, y mire que para hacer la tesis doctoral, recorrí 24 escuelas en México y 6 en Latinoamérica. No vine al Perú en esa época, lamentablemente, pero estuve en Venezuela, estuve en Ecuador, en Argentina, estuve en Chile, en fin, 6 latinoamericanas, igualitas que en México, y todavía se impartía una materia que quizás ustedes ni se acuerden, algunos compañeros, colegas, sí, que se llamaba estereotomía, que era el estudio del corte de las piedras para hacer los arcos de las escaleras. Fíjense nomás, como si estuviéramos en la época de Vitruvio. Y todavía nos daban el sistema de Cross para calcular las columnas y las vigas. Ahora mete uno en la computadora el programa Taurus, en 2 segundos ya está toda la tabla de varilla, digo, de acero, de cemento, etcétera, y no está uno. A las 2 horas estás mal. Te faltó calcular a ti aquí los estribos de esto. No, ya no. No quiero decir que no lo sepamos hacer, pero además yo me pregunto si debemos saber estructuras en la actualidad o diseño estructural, que es diferente. Porque no es habitual, al menos en México. Estoy hablando de México y quiero en ese sentido que sí, me disculpen si creen que involucro todo, pero en México estudiamos materias que no nos sirven en el desarrollo del ejercicio de la profesión. Ahora, ese es mi país. En 3 años del régimen o del gobierno de un señor de apellido, creo, Peña Nieto, creo que es presidente, o cobra como tal, hay 57.500 muertes en 3 años en México. Fíjense. No, ya no se le puede salir. Se sale uno como caballero de la Edad Media, con su armadura, su casco, el carro. En vez de coches ya no se venden coches en México, se venden tanques de guerra, en fin. Todos andan en tanques, tienen su tanque, porque, entre otras cosas, el desempleo crece en la medida que el crimen. A los colegios de arquitectos, a los arquitectos en sus despachos, llegan los criminales y les piden una cuota mensual para que puedan ejercer su profesión. ¿Cómo la ven? Entonces dicen: oye, no es cierto. Vaya, los invito. Le pido al Chapo Guzmán que les mande un avión y van a ver que llegan. Imagínense, el Chapo Guzmán tenía 300 aviones y qué. Incluso, aquí se lo digo en confianza, yo estaba en pláticas con él para hacer la carrera de narcoacadémico, que debe ser una carrera muy, muy rentable. Pues no vas a ser arquitecto si se carece de visión, capacidad de gestión y fuerza de voluntad, porque necesitamos, pues, no sé, entre otras cosas, convencer al cliente, ¿no? ¿Qué es la arquitectura que necesitamos nosotros vender? La arquitectura realmente, no que el cliente quiere, ni la que nosotros queremos, la arquitectura que armoniza la necesidad hacia la solución de un problema y que armoniza con el momento histórico. Hay una serie de cosas que habría que practicarlas ya como parte del currículum de la nueva carrera de arquitectura. ¿Cómo empieza la creatividad? Yo he tenido la inquietud de hacer un libro
Ya voy en la segunda edición, sobre la creatividad y su desarrollo. ¿Cómo se genera la creatividad en el ser humano? Más allá, que si del lóbulo izquierdo, eso ya es de los médicos. Creo que lo primero que se necesita es percibir, y hay que enseñar al alumno a que perciba, no nomás a que vea, que mire, percibir, grabar, analizar, experimentar, aplicar, y en ese momento se queda totalmente fija la idea. Ese proceso, que parece tan sencillo y a la vez tan complejo, no lo enseñan en una escuela de arquitectura. En ningún currículum, hasta el año de 2010, había una materia que se llamara desarrollo de la creatividad. No había. Se daba por hecho de que el que llegaba para estudiar arquitectura era ya casi alguien que podía ser el genio de los genios. Pero para estudiar arquitectura se requiere, como dice la Bamba en México, una poca de gracia y otra cosa, de los problemas económicos. Pero el 14%, pues claro, yo la veo en casa, mi hija desocupada, mi yerno desocupado, mi consuelo desocupado, pues ahí somos 4 del 14%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además el mercado no se abre. Cada gobernador que llega, milagrosamente, se crea una constructora. Y esa constructora, milagrosamente, la dirige su primo hermano. Y milagrosamente el primo hermano tiene socios a los que les da los contratos. Y milagrosamente seguimos en el desempleo los demás. Y como no hay chamba, pues hay de taxistas, de veras. Yo tenía en la división de mis maestros, que eran 300 y pico, yo tenía 17 taxistas. O sea, en la mañana iban a impartir clase, fíjense, de arquitectura, y en la tarde iban en taxistas. Y me decía uno de ellos, fíjate que me gusta andar en el taxi, porque la gente se siente a gusto. Voy caminando, le digo, mire, este edificio es del siglo XVI, aquel del siglo XV. Y me dicen, oiga, ¿cómo sabe usted? Soy arquitecto. No me digas. Sí, eso. Es más, si quiero lo puedo llevar al lugar donde se puede ver el Templo Mayor. Sí. Entonces, imagínense un taxista arquitecto. Es como tener a un cardiólogo de chofer en el taxi, ¿no? Me siento mal, a ver, saca su... Me lo voy a llevar ahorita al hospital y no le cobro la dejada, ¿no? Maravilloso. Son maestros, taxistas, o la combinación de ambas, ¿no? Y aquí lo podemos ver, la versatilidad, ¿no? Camionero, se pone sus lentes, taxista. Digo, arquitecto. Una modelo, arquitecta. El carnicero, arquitecto. Músico, arquitecto. En España, bendita tierra, el 49.90 están es el resto de todos estos que son en paro estimado, está el 50.10%. Más de la mitad de los arquitectos están paralizados. Es España. Es más, ya creció la escala porque el esposo de la infanta Cristina es arquitecto. Si no saben lo que está pasando allá, creo que vale la pena verlo. Y el rey ya no mata elefantes, pero quería estudiar arquitectura. Y aquí tenemos todos esos que se encuestaron, y estamos hablando del año 2014. Imagínense, los que se quieren ir a Europa, dicen, ahora que termine la carrera voy a Europa a trabajar. Pues le entran a esta escala, ¿no? Ahí le entran a la escala y se convierten en panaderos. Cuando no se tiene chamba, según los envidiosos, el arquitecto no tiene chamba, hace su posgrado. A mí me decían, no tiene chamba, ¿verdad? Porque está estudiando maestría. Y, oye, ya te quedas sin chamba otra vez, ¿verdad? Estás en el doctorado.
No es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que hay que saber que lo que necesitamos en los arquitectos son especialidades, no maestrías ni doctorados, salvo que queramos estar en la academia. La academia necesita niveles maestrales y doctorales. Se necesita. No nos reconocen la investigación en muchos organismos de México, porque los investigadores son pues, los científicos, todos aquellos que tienen problemas de capilares en el pelo, todos esos son los que saben hacer investigación. El arquitecto no. El arquitecto dice, todavía siguen las envidias entre los ingenieros. Y le platicaba yo a David, que dice, ¿cuál es la diferencia entre arquitecto e ingeniero? Y el ingeniero dice, esa es la trave. Y el arquitecto dice, esa es la trave. Y es una forma de mofarse, porque los ingenieros es la enfermería de la arquitectura, ¿no? Entonces, el licenciado, a través de diplomados, lleva a actualizar sus conocimientos. Entonces debemos tener muchos diplomados. Y yo veo que el colegio aquí está viendo un resumen que está pasando mi compañero Félix, donde hay muchos diplomados. Eso es lo que hay que hacer. Y también hay que hacer especialidades en evaluación inmobiliaria, especialidades en softwares para aplicados a la estructura, especialidades en softwares aplicados al diseño. Ya no se necesitan los libros. El libro es muy hermoso porque lo trae uno, huele el papel, pero ya están los electrónicos, los ponen aquí. En un lugar de La Mancha, de donde quieras, existía un médico caballero que se llamaba Don Quijote, aquí. Y aquí atrás, en la larguita, saco mi celular. Yo le pregunto a la generación actual, ¿qué pasaría si no hubiera celulares en este momento? Imagínense los traumas psicológicos. Si con el celular hago yo, oye hija, vente a cenar. El celular cambió la mentalidad de todo. El compañero la cambió. Acá te vi con el celular. ¿Quién inventó el chip? ¿Han investigado quién inventó el chip? Nadie, ¿verdad? No sabemos. Dice que fue una china, una chinita, solterona, de 84 años. Pensaba que no se iba a casar ya. Y entonces dijo, voy a hacer un chip. ¿Para qué? No sé. Y digo, aquí está el chip. ¿Para qué sirve? Guarda información, mira. A ver, pásalo, ¿no? ¿Tú dónde trabajas? Pues aquí con Tacayagua en la Sony. Y el chip cambió la cultura de la humanidad. Fíjense. Y nadie sabe quién lo inventó. Yo no sé si alguno de ustedes sabe, por favor, ilústreme. Porque todavía yo usaba mi radio con bulbos. Tiene sus bulbos y había que cambiarlos. Y todos andan por ahí, ¿no? Los discos, acuérdense de los discotes aquellos. Luego el CD. Y los coches con CD. Ahora ya no. Ahora se usa la USB. Se pone una cosita de este tamaño. Oye, ¿cuántas? Trae 3,000 canciones. No juegues, güey. Sí. Además te la voy a seleccionar, ¿cuál quieres? Ranchera, grupera. No me digas, güey. Y en la casa estaba llena de discos, toda la casa. Costaba cada CD que sea 4. Eso ha pasado con la tecnología. Arquitectura y tecnología no han avanzado. No han avanzado. Y el doctorado es creación de conocimiento, por eso yo me atrevo, y yo le había pedido al Colegio de Arquitectos de Región Lima que me diera este espacio, por la amistad que ahora llevo con mi amigo David, porque no nos conocíamos más que por teléfono desde México, ¿no? Entonces quise romper el hielo y le voy a platicar muy rápido lo que pasó. Le dije, vamos a romper el hielo y hablamos de tú, ¿no? Sí. Le digo, mira, si te presentara a Jennifer López en este momento, ¿cómo le hablarías de tú o de usted? Pues de usted. Pues háblale de mí, ¿no? Mejor.
La que sigue. Es un arquitecto con maestría en manejo de solventes, ¿no? A esto se llega a veces, con una verdadera ridiculez de los posgrados, porque no sabemos para qué sirve esto. ¿Qué pasa en las nuevas concepciones curriculares? Las universidades deben vincularse a las empresas o sector social, pero formalmente, no casualmente. O sea, que tengan convenios formales. Sindicato único de rateros de la zona norte de México. Órale, convenio con ellos. Sindicato único, no dije rateros, me equivoqué, de políticos de la zona norte de México, ¿verdad? Convenio con ellos. Con la Bimbo, con la Coca-Cola, etcétera. Esto debe estar generándose como parte de la aportación de la universidad a la sociedad. Debemos comprender los arquitectos y debemos proyectar los arquitectos universidades sin muros. ¿Qué quiere decir esto? Que la universidad salga a dar su servicio a la sociedad. Ya no cabemos en las universidades. Ya no cabemos. En México tenemos una pirámide donde la juventud es lo más graneado y no caben las universidades. No hay dinero que alcance, tenemos que ser una universidad abierta y una universidad sin muros. Luego, esto debe de generar conocimientos científicos, ¿verdad? Y hablar de congresos y publicaciones y conocimientos técnicos. La técnica es la ciencia aplicada, ustedes lo saben. Muchos creen que son dos cosas, no, la técnica es la ciencia aplicada. Y luego aquí nos podemos ver cómo se pueden derivar nuevos productos, procesos, etcétera. Aquí está el trabajo. Aquí está el trabajo. Ya desde que está en la universidad el muchacho, ya sabe por dónde anda su zona de interés y dónde lo pueden absorber cuando egresa. Pero esto hay que hacerlo, porque esto es parte, claro, desde 1998, pero sigue vigente. Yo digo que todo supone que la realidad de la formación de arquitectos debe incluir opciones laterales. Si no termino la carrera, lo que he estudiado hasta tercer año, cuarto año, ¿para qué me sirve? En España se llaman aparejadores, los que se quedan en tercer año y son como residentes de obra. En México se llaman tronados, tronaron y ya. Se quedan con su portafolio vendiendo seguros, porque no hay manera, desgraciadamente. En cambio, si hay mayores privilegios laboral, se puede ser hasta astronauta, ¿no? Perdón. Esto también debe comprenderlo cualquier profesional, no solamente de la arquitectura, pero básicamente de los de la arquitectura que están involucrados en un proceso formativo, incluyendo al arquitecto que no está en la academia, pero que está de alguna forma haciendo sus equipos de trabajo. ¿Qué es enseñar? Cuando estamos en la etapa de enseñanza, que es la primaria, la primera etapa, nos enseñan a percibir, a comprender, a razonar y a conocer. Es una información que se discierne y es una enseñanza de aprendizaje con la percepción razonada. Lee esto, grábatelo de memoria. Y 2 por 2, 4, 2 por 2, 6, 2 por 2, 2. Y le dice uno al niño, ¿cuántos 2 y 2? 4. No, es 22. No te dije cuánto es 2 más 2. El lenguaje, ¿verdad? Oye, pues sí es cierto. ¿Por qué? Porque nos hacen que nos grabemos todo mecánicamente. No hay un razonamiento. ¿Cuándo se educa? Cuando el conocimiento se relaciona, se compara, se maneja, se ubica, se utiliza, se dirige, se coordina y podemos decidir. Aquí está la reflexión y la experimentación. ¿Qué en la arquitectura no experimentamos? Los médicos, cuando estudian medicina, van al anfiteatro y trabajan con cadáveres. Ustedes lo saben. Y entonces los exámenes de medicina, yo estaba ahí, y, perdón, una de mis novias, que tiene 83 años de muerta,
estudié medicina y fui a un examen para escuchar, a ver, y le preguntaron, cuando usted abre en la parte superior del músculo, ¿qué encuentra? Y dijo ella, el músculo 023, reprobada. ¿Por qué? Lo que primero que voy a encontrar es sangre. Claro. O sea, hay una metodología, ¿no? Imagínense que el músculo y la sangre está brotando. Y yo, pero no me lo enseñaron, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí hay que experimentar también la arquitectura. ¿Por qué no nos llevan 3 meses a la obra, a un despacho y estamos ahí? No para tener los refrescos, ni para estar en la obra y nomás viendo al maestro cómo hace la perra y taca, taca. No. Subiéndome por las escaleras y veo, ay, caray, ¿y esto qué es, maestro? Ay, qué bonito juguete. Es vibrador. Ay, préstemelo, ¿no? Ay, maestro. Maestro, ¿cómo le está la luz? Mire, venga para acá, agarre los cables. Se está electrocutando el estudiante. Claro, porque el electricista sí los agarra. Pasa más, súbele. Ahí, ya estamos, ya, así, ya, ahí bueno, ándale. Bájale, güey. Y el agua, ¿no? Dice, oiga, ¿no tendrá fugas el agua? Ponle el manómetro. Ya va con la mano acá. No, hombre, es un aparato que... Todo da risa. Pero les voy a decir una cosa. Hay un diccionario del lenguaje de la obra. Al menos en México lo hay, no sé aquí en Perú. Donde en la obra hay muchas formas de expresar. Por ejemplo, en México se llama chute. Dice, arquitecto, necesitamos mañana unos chutes. Y llega el arquitecto con su balón. Vamos a chutar, maestro. Son unas redes para cargar. Pero el arquitecto no sabe. Necesitamos un malacate, etcétera. Hay muchísimas cosas del lenguaje de obra que tampoco nos enseñan en la escuela. Los va uno aprendiendo conforme la experiencia le va uno pegando. Finalmente, se forma una persona. Cuando ella selecciona, construye propuestas, o la reforma, o las innova, las modifica, las promueve y las sustenta. Aquí hay una creatividad que escoge lo mejor y es aplicativa. Este modelo de enseñanza es fundamental en la actualidad. Esto es un pueblo en México que se llama Real del 14. Era una zona minera en México, en San Luis Potosí. Y estaba hecho esto, así como lo ven. Ya, ahí vivía gente. Parece que no, pero vive gente. Están metidas ahí en las ruinas y se asoman. ¿Y saben por qué se hizo famoso? Porque alguien lo descubrió de Hollywood y fue Brad Pitt y Julia Roberts a filmar una película. Entonces ahora todo el mundo lo descubrió en México. ¿Dónde durmió Julia Roberts? Aquí, ya van a ver. Aquí durmió Julia Roberts, aquí estuvo en el baño Brad Pitt. Entonces ya se descubrió cuántas cosas tenemos por descubrir en nuestro país para poderlo incorporar como espacios arquitectónicos. ¿Que todo es nuevo? ¿Que todo es Manhattan? Imagínense esto. Eso me imagino que lo reconocen, ¿no? Es la zona de Machu Picchu, fíjense. Imagínense el tipo si le importa lo que está pasando en Lima. Ahí está afuera. ¡Padre! ¡A la semana! ¡Órale! Esto es parte de México y es un atardecer en Puerto Vallarta, en México, en la zona occidental del Pacífico. Todo eso nos lo regala la naturaleza. Eso es lo que interviene en nuestra formación del espacio. El insumo, el material con que trabajamos arquitectos se llama espacio. Y el espacio se define con el diseño. Así de sencillo. Si nosotros le enseñamos a percibir el espacio al muchacho, a definirlo con el diseño y a experimentar con él, es una maravilla. Antes hacíamos maquetas. Nos pasamos las horas haciendo una maqueta, pegando, como les decía yo hace rato. Ahora hay una máquina,
vale $3,000. Se pone una masilla, aquí está la computadora, hago el proyecto, mando y sale el modelo 3D. Ahí está. ¿No me gusta? La aplasto la masilla, la vuelvo a meter. La vuelvo a meter. Imagínense. Yo en serio creo que el diablo ha metido las manos en la ciencia de la arquitectura, porque estas son cosas del diablo, seguramente. Lo que es importante en la vida, no nomás al arquitecto, en la vida es aprender a aprender. Nadie deja de aprender, jóvenes, maestros, colegas, nadie. Primero, autoestima. Yo sí creo en lo que estoy diseñando, yo creo en lo que pienso y defenderé mis convicciones por encima de cualquier tipo de argumento, salvo que haya razones que me convenzan. Entonces cambio, tampoco me voy a volver, eso se llama dogmático, el que no. Yo tengo colegas que me dicen, vamos a reunirnos, no sé qué vas a hablar, pero te aviso que estoy en contra. Pues no te diré caso. Digo, si vamos a hablar de algo, ¿verdad? Es porque vamos a llegar a un tipo de coincidencias. Esto empieza a través de la percepción y luego lo aprendemos percibiendo. Aquí está la vocación. El proceso formativo, los enseñé anteriormente, está con la didáctica. La didáctica es la estrategia o herramientas para enseñar. La pedagogía es la ciencia de comunicar los conocimientos. Porque muchas veces se confunde. Es más, pregúntela a cualquiera así. Oye, ¿sabes la diferencia entre pedagogía y didáctica? Pues no muy bien, fíjate. Un día la comí ahí con los tacos de la esquina, pero no me acuerdo muy bien. ¿Es un platillo que es? Ni idea. Entonces, hay una didáctica para el proceso formativo y hay una didáctica para aprender a aprender. Todo debe ser que cada cosa que aprendamos en un pequeñísimo espacio de nuestra mente o en un gran espacio, modifiquemos la conducta. La conducta se modifica. La alta preparación amplía el horizonte laboral, claro está. Entre mejor se esté preparado, mayores posibilidades de trabajo. Si yo, aparte de ser arquitecto, tengo taxi, en la noche tengo un puesto de comida, además soy mesero en el cabaret Las Glorias de Neón, etcétera, es obvio que voy a tener chamba. Pero si soy un tipo así que está, ya hay maestros que llegan así a dar clases. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo amaneció hoy? Maestro, ¿qué le pasa? Nada. Lo que pasa es que ese es mi carácter. No, ese tipo se debe ir rápido. Necesitamos un maestro así que llegue. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué? A ver. ¿Cuál es tu bronca? ¿Qué? Ándale. A ver. Ay, chaparrita, ¿cómo vienes hoy? ¿No? Que se note que. ¿Verdad? O sea, se necesita tener carácter para las cosas. Ahora, que es cierto, nosotros ayudamos a construir los sueños de los futuros arquitectos. No queremos que sean frustraciones. Entonces, cuando tiene una lesión, al menos cuando yo impartía clase, ya no imparto la clase porque ya estoy viejo. Ya cuando ven a mí, ya me dicen, maestro, ¿qué le regalamos? ¿Santos óleos o formol? Entonces, prefiero no ir a clases. Pero cuando yo impartía clases, les decía, ¿saben qué? Es importante no perder la capacidad de soñar. Quien sabe soñar va a triunfar en la vida. Cuando se deja de soñar, no tiene caso. Y otra, quien deja de estudiar, grábensela, de cuates se los digo, de cuate del 8. Quien deja de aprender, empieza a morir. Eso no hay duda. Cuando le perdemos ya la interés a conocer cosas, ya empieza uno a oler a carroña. Imaginen, esto es que necesita urbanismo, necesita un diseño arquitectónico específicamente
elaborado. Claro, aquí si se enferma alguien, ¿verdad? Y dice, ay papá, me duele el estómago, te vas a morir. Pues, ¿quién va por el médico, no? ¿Verdad? Oye, es que me duele, te vas a morir. ¿Verdad? Pero si no, miren, qué felicidad. Este cuate seguramente es de mexicano porque no se atreve a subir acá. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para elaborar una estructura curricular del arquitecto? Perdón, déjame ver. El mercado de trabajo, las especialidades, la región, con la investigación, y allá hay posgrados. Pero aquí debemos tener una zona para edificar evolutivamente. Los latinoamericanos tenemos idea que la casa habitación, por poner ejemplo, es para siempre. Si te mira la casa y dice, ay, este es el legado para mi familia. A mí me pasó. Yo me tardé muchos años para hacer la casa que tengo en Jalapa, Veracruz. Y después la hice, hace 20 años la terminé. Un proyecto maravilloso, precioso, ganó el premio Pulitzer, ese que dan en México, ¿no? No el de la internacional. Pero, no, perdón, el Pritzker, el Pulitzer es de periodismo, perdón. Total, la hice con 5 recámaras, una para huésped de 6, sauna, lugar de masaje, para el lugar del Sancho, se está todo preparado. Y de repente se me casaron los hijos. Y nos quedamos, mujer y yo solos, con boquitoques, ¿no? ¿Dónde estás? Acá. ¿Cómo te sientes? Bien. Oye, ¿podemos comer? Mañana, porque yo ya me voy. Se acabó. Las cosas se modifican, el espacio se modifica. ¿Cuántos departamentos tenemos? Que se casa la niña y dice, papá, ¿podemos vivir en el departamento mientras compramos el nuestro? Pásale. Y hay que buscar, o la casa, hay que poner un cuartito arriba. Ese tipo de proyecto evolutivo tampoco lo abordamos los arquitectos. Otra área de teoría, historia crítica. La historia es así como el relato de cosas. Una vez en que Caperucita se encontró al lobo porque iba a ver a la abuelita, y así toda la historia de Caperucita. No, la crítica de Caperucita es otra. Esa Caperucita trabajaba de vedette y entonces andaba con la canasta vendiendo boletos para el show. Ay, no me digas. Es más fácil que se la aprenda así, acá con el lobito. Hay que darle el giro a la crítica de la arquitectura para que la teoría de la crítica sea otra. Diseño arquitectónico y creatividad. ¿Cómo vas creando una nueva concepción del espacio del alumno? Etcétera. Este es lo que propongo para hacer un plan de estudios. La formación básica, diseño y cultura, arquitectura y desarrollo, razonamiento de la forma. Yo hasta hace poco descubrí que el triángulo es la figura indeformable. Les aseguro que muchos de ustedes no lo habían razonado. A ver, deforma un triángulo. Y la otra, no existe en ninguna parte de la naturaleza la línea recta. No existe. Ni aquí, esto que ven aquí, no. Si lo ven ustedes en el microscopio, hay bolitas así. Lo único que existe es el punto. La línea recta es una condición matemática, por lo tanto, diseñamos como robots en base de la matemática. Porque la naturaleza no nos enseñó a manejar la línea recta, fue el cerebro el que nos enseñó a manejarla matemáticamente. Elaboración de modelos, expresión gráfica, etc. Todo eso que ustedes ven aquí, desarrollo tecnológico sustentable, es porque necesitamos adecuar las nuevas currículas de la escuela para que los arquitectos cuando egresemos tengamos opciones de trabajo en varios lugares. Los colegios de arquitectos ven cómo se sufren la primera área laboral de un país que sufre con una crisis es la de la construcción, los arquitectos.
se cae la chamba y estamos todos en la lona. Y cuando hay auge, pues no todos le entran, ¿no? Pero es la primera que refleja las crisis. Y luego vemos que los diseños no es tal cosa. Yo he preguntado, ¿esto qué es a mis alumnos? No, pues a mí me parece que es un casco de la guerra pasada, ¿no? No, es un planetario, no, es un laboratorio, lo que sea está a más de feo. La verdad, es del Instituto Politécnico Nacional en México, es su planetario. Lo que pasa es que está mal expresado, y esto yo diría, ¿esto es diseño o no es diseño? Para un arquitecto diría, no hombre, el diseño es la monometría, acariciar la figura, sentir que el espacio penetra el espíritu y le va a uno mojando gota a gota las neuronas. Y se empiezan las lágrimas, ¿no? Es que el éxtasis de diseñar me tiene conmovido, man. A esta altura. Esto sí es arquitectura, señores. Cumple una función, no me tapa el sol, me tapa el sol. Estoy enfrente de un paisaje único. Me levanto ahí, agarro a mi gorda de un lado y venga acá para mamacita. Te voy a invitar a la palapa para que conozcas tú cómo nace el cangrejo. Órale. Yo imagínense un departamento cerrado, etcétera. No, esto es arquitectura. Y luego le hago una pregunta finalmente a mis muchachos. ¿Quién define el futuro? ¿Se han preguntado? Cada uno de nosotros definimos el futuro. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Mira, me está pidiendo, te leo una, va a ser un poquito rápido, que es el estudio sobre las facultades de arquitectura que hay escuelas en México, algunas en Latinoamérica, muy rápido se los paso para no aburrirlos. Espero la parte pornográfica si me la quites, ¿no? Pero ahí va, vámonos. Tecnológicamente, ¿qué pasa en las escuelas de arquitectura? Estamos rezagados. Cuando vimos la pirámide de Pei, que está en el Louvre, afuera del Louvre, no creíamos que alguien así hubiera ganado un concurso internacional, y sin embargo, esa pirámide es factible por los procesos que Pei hace, quizá un poco conectados con Norman Foster, sobre el manejo de la estructura. La estructura es una maravilla, y a mí me encanta cada vez que la he podido ver. Tuve la oportunidad de estar en el despacho de Frank Gehry, y la verdad es una gente muy sencilla, y le pregunté, oiga maestro, ¿sus edificios cómo los hace usted? Usted conoce los museos de Frank Gehry, de Bilbao, y esas cosas. Dice, mira, yo hago el proyecto, la maqueta, y luego la hago, ¡ah! La aplasto, y digo, ya está. No me esté carneando, maestro. No, así es. Y se rió. ¿Por qué? Porque tenía a un lado un señor, pero era una máquina de cálculo por computadora, que él calculaba todos elementos estructurales de Frank Gehry. Por eso ha logrado hacer eso, porque combina tecnología, materiales con diseño. ¿La que sigue? Ahí vamos. ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué deberían ofrecer? ¿Qué debemos ofrecerles a las nuevas personas? Por ejemplo, este es el barroco mexicano. Seguimos empeñados en repetir cosas que hay que conservar y preservar, pero no necesitamos repetirlas. Eso se llama pastiche. Violet de Duc y todas esas gentes estarían echándonos toda la caballería encima. ¿Cuál es el concepto de arquitectura y de espacio habitable en general? ¿Cuál es? El compartimento de ese espacio para tener visiones distintas en lo que hagamos. Cuando ustedes despiertan en su recámara, lo primero que ven es el techo. Ya se conocen hasta los pedacitos de mármol que están ahí. Si están cansados, ven la sábana. Depende.
¿Por qué? Porque no hemos debido cambiar esa horizontalidad. Si hubiéramos hecho por secciones, una abierta para que entre la luz. Imagínense qué hermoso que en la mañana, ay, me despertó un rayo de sol. Y me dejó ciego. No, es otra cosa. O sea, el cambio de sensaciones, los arquitectos como que no logramos todavía manejarlo. Ese tipo de elementos, fíjense, cuando lo diseñaron, miren, ay, perdón, esta cosita, esto de aquí, o sea, el arquitecto se dedicaba a diseñar. No como el arquitecto de ahora que, vámonos rápido, ya. Y ahí está el departamento, mire, 60%, te lo puedes comprar en 60 mensualidades de tanto, y se mete el C4 y va pasando así. Vieja, ¿me das a cenar? Siéntate ahí donde... La cocina económica, ¿no? Y luego la recámara, ¿y por qué está así? Es que el arquitecto quiere que se vea movimiento. Entonces está uno durmiendo así de ladito. Oye, arquitecto, no, ¿a poco no está original, viejo, original? Esto es lo que está sucediendo con nuestras calles en México. Ya la gente está pidiendo que se respete la expresión urbana. Esta calle la podemos ver en la zona de Jalapa, donde provengo yo. Y créanme, miren, la gente, en esa época se podía salir. Ahorita lo que se encuentran ahí es el ejército con el fusil. En serio. Yo, con todo respeto, los invito a México, ya lo invité a mi amigo David, ya le dije que se compre una UCI, 2 pistolas, 3 macanas, y que vaya a México. Salimos a pasear en la noche y que Dios nos ayude. Pero la verdad, ya no se puede salir. ¿Cuál es la satisfacción de estas necesidades? O sea, ¿cómo se han ido resolviendo estas necesidades? Como esta, mire. Esta que ven aquí, esto existe hoy. Este día de febrero, junto a la universidad donde yo fui decano. Imagínense. Y aquí está, mire. Ahí se acabó el espacio y Franguer y todo, ya se acabó. Y esto, y aunque no lo quedan, pasa por ahí el ferrocarril, ¿eh? O sea que si en la noche llega tomado el cuate de la casa, pues se lo lleva el tren. Y amanece ya en otra parte. Pero la realidad es, esto es verdaderamente inconcebible. Pero mira, aquí está el tambor del niño, ¿no? Una imagen terrible. Igual, aquí ya tienen pavimento, los carros que construimos en México, perros de raza exquisita y los niños. Otra parte, ¿no?, de las partes que se han restaurado, esta zona es en Veracruz, es zona de costa. Tenemos mucho valor por el agua en México. Ustedes tienen cosas preciosas en Lima. Perdón. Yo quería ver el puente a la Alameda, que es la canción de Chabuca Grande, pero no lo encontré, nunca me lo han dicho. Esto es lo que hacemos los arquitectos, ¿no? Vivienda, cárcel. Imagínense esto, miren dónde pusieron el coche, ay, perdón. Mire. Es igual, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? Pues abajo de Volkswagen, entró al jardín. Miren. Qué hermosura, ¿no? O la otra, esta es la modernidad de México, parecida en algo a lo que Dios tiene también, ¿verdad? Es el concepto del neoyanquismo, no es algo nuestro. La vivienda, con eso empezamos en la escuela de arquitectura, ¿verdad? Tiene diferentes expresiones porque es el eje de la vida. En la vivienda tiene relación con la educación, la recreación, la salud y el trabajo. Si uno está en su casa a gusto, puede salir a luchar en la vida. ¿O no es así? Imagínense que llega a su casa uno y está
Ah, la señora ahí. Viejo, el niño, cámbialo, ¿no? ¿Pero quién va a cambiar a ese chamaco tan feo por otro? No, cambia el pañal, hijo. ¿Ah? Y es parte de que la vivienda no tiene sus ambientes. ¿Por qué es pequeña? Cuando alguien me dice eso, les digo, vean la casa experimental de Alvar Aalto, se los recomiendo en Finlandia, que es un cuadrado con un mezanín, y vean ustedes qué maravilla. Es una vivienda maravillosa, casa experimental de Alvar Aalto en Finlandia, que tiene un patio y en medio una zona donde hay fuego. El fuego es el elemento principal para convivir en esa zona. Maravilloso. Es arquitectura. Nosotros hacemos otra cosa, ¿no? Esta es la escuela donde estuve yo y hacemos exposiciones. Este es el libro. Hay una iglesia cerca de esa escuela. Miren, me encanta cómo pintan en México las iglesias los curas. Los curas son muy respetuosos con las iglesias. Les ponen de amarillo, de verde, de azul, les vale. ¿Verdad? Hay unas con motas rojas y cosas así, y se ven bien. Esta es una zona, miren, no podemos dejar de decir que en esa zona, pues los mariachis. Tenemos eso también a un lado, deportes de este tipo, donde el espacio también, ahí los llevamos muchachos para que vean que el espacio, cómo se modifica y cómo hace diferentes formas de reacción en la mente humana. O las zonas de los parques, miren, parques así como medio pobretones, ¿no? En el Bolero, pero es una vida que se nos fue desgraciadamente por los asesinos que tenemos en este país, digo en aquel país. Miren, las vendimias, ¿no? Aquí también las veo en Perú. Se comen los mejores tacos ahí, ¿no? Son pasaportes a la salmonela, pero inmediatos. Disentería, tifoideas. Dame 3 de tifoidea y 2 de salmonela. Y órale. Y en nuestras playas, ¿no? Drenaje y todo. ¿Ustedes creen que al tipo que le da ganas de vivir se va a salir del agua para... ¿Dónde está el baño? No. ¿O no? Y las albercas, no, las albercas son, hacemos un análisis del agua y encontramos, bueno, taquería del Rey Jesús, católico, el hombre, o sea, para que la gente se anime, ¿no? Y luego los cuates que están chambeando en la construcción y no tienen casa, fíjense. ¿Cuántos albañiles conocen que tengan casa? ¿Saben quién tiene casa? El maestro albañil. Porque ese cuate, cuando se va al arquitecto, llega con su camioneta y se lleva 3 bultos de cemento, media tonelada de varilla, el azulejo que sobró. Y su casa parece un muestrario de materiales, pero es su casa. ¿En qué va el albañil? Pues no. Fíjese, este tipo ya hasta fíjense en estos personajes, ¿no? Cómo este personaje mueve todo esto. No lo conocía antes. Los mexicanos, como los peruanos seguramente, somos muy ingeniosos para adaptar las cosas. Llegó a México unos encendedores que eran desechables, marca, no sé, X. Entonces se compraba el encendedor, se terminaba el gas y se tiraba. Ese era el negocio. Pero un mexicano encontró cómo rellenarlos. Y se acabó el negocio. Porque ya le compraba y llegaba, lo rellenaba por la tercera parte del precio. Y ya la compañía dijo, no, aquí, en este país se trabaja con puros capos, aquí no voy a estar yo. Y se fue. Esto es una reflexión. La dinámica social y sociocultural de las relaciones de tiempos se ha hecho compleja en relación primero del grupo familiar y luego de otros sectores. Los americanos tienen una vida muy fea, no sé, con todo respeto para el pueblo norteamericano. No somos frontera con ellos, imagínense. Es horrible esa frontera. Está lleno de gringas y de vino. Horrible. Tenemos un paso de 6 millones de gentes por Tijuana al año. No, es un conflicto. Y ellos no reconocen que son drogadictos.
consumen 50,000 millones de dólares al año de drogas, de las cuales vienen de México, de Colombia, de todas partes, ¿no? Pero son nuestros vecinos, fíjese. Entonces yo creo que yo fui de la última generación de mexicanos, porque ya mis hijos y mis nietos pues le van a los Dallas Cowboys. Yo le iba al equipo llanero del Atlante y yo decía, ay jefe, nosotros vamos a Barcelona, Messi. Ya. Se acabó el esquema familiar que unía muchas cosas de carácter cultural. Este tipo de relaciones afuera de las iglesias, en que las abuelas se reunían, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? ¿Dónde está Agripinita? Ya se murió. Se murió Agripinita, sí, ya se murió. No me digas, ¿tú cómo te sientes? Pues igual que Agripinita, pero yo creo que voy a aguantar. Entonces, tipo de relaciones que poco a poco se fueron, y ahora ya no se reúnen las abuelitas, ya las abuelitas ahora pues venden cocaína y les va bien, ¿no? Esta es una plaza en Puebla, fíjense, están las artes plásticas, ¿verdad? El encuentro de médicos tradicionales, hay medicina herbolaria en México, unas hierbas para todo, que si tiene usted problemas de acné, tómese el tecito acneriano, se le quita, y si no se le quita, cuando menos se siente bien. Y ese tipo de cosas todavía hay en el país, afortunadamente, o las había mientras no haya violencia. Igual nos gustaba tener en las plazoletas conciertos los domingos. En México todo el mundo canta, casi todo el mundo, pero todos ahora de alegría no, de tristeza, de lamento. Miren, un tianguis mexicano, ayer le llamamos tianguis a la venta de los mercados pulga, que se llaman en Europa. Miren, todo se vende aquí, ¿no? Esto está en Jalapa, Veracruz. Igual está aquí un dentista que venden suéteres, se llama Callejón Jesús me ampare, así se llama el callejón. Porque hay, si sales del otro lado y no lo robaron, ya la hizo. Pero la forma arquitectónica, fíjense cómo están los cables. Se cae un cable aquí, 4 muertos. Pues nada, 4. Si todos los días hay 15, 25, 30 del país, que un cable los mate, pues le quitan chamba a la policía. Restauraciones de esos pasos. La experiencia del pasado, ¿qué valores deberíamos preservar? Le pregunto a los de arquitectura, en las facultades. ¿Y cuáles modelos deberíamos modificar en la concepción del cambio a través del diseño? Entre los que destaca la concurrencia más participantes, los protagonistas y usuarios del diseño. O sea, dejemos de hacer museos, por Dios. Una casa colonial que funcione como cabaret atrás, hombre. Oye, ¿cómo es posible que era la casa del virrey San Borlote de los cerros? No importa. Ahora hay un table dance, pero está funcionando. Y esa casa va a vivir maravillosa. Pero lo hace el museo y no lo va a ver ni siquiera el que hizo el museo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, que en México nos abundan. En México hay un problema muy serio. Se fuman un cigarro, lo apagan, y hay que tener cuidado, porque si aparece una pirámide, le quita el gobierno la tierra. O sea, hay que taparla. Pirámide. O petróleo, se la quita. En Estados Unidos no, en Estados Unidos, petróleo, somos ricos. No, en México, somos fugitivos. No hay manera. Esta es la zona del Tonocapan, en Veracruz. Tenemos mucho de esto que restaurar. Esos son partes de los bolivianos. Yo he estado ahí, está recogiendo polvito para los pies, ¿no? Fíjense cómo tenemos tanta semejanza en nuestras arquitecturas en Latinoamérica. Estos señores, pues estoy así, como les digo, como se dan cuenta, son gente, miren, viéndolos danzar, vestidos de payasos, porque esos tienen de indígenas lo que yo tengo de noruego, ¿no? En cambio, esto sí está en cada pueblo mexicano.
la arcada muy pintada conforme lo hacen las iglesias y la gente conviviendo. La casa azteca, nada más por razones culturales, no tenía ventanas, una sola puerta y entraba la gente. La gente vivía en el exterior, en el porche o el patio exterior, ahí vivía la gente. Esa era la casa azteca. A los mexicanos nos gusta estar encerrados. Por eso que estoy aquí, porque no me gusta estar en mi casa. Celebramos a la muerte, el Día de los Muertos, como si fuera un festín. Este es Diego Rivera, miren, el pintor. Y es el altar que se le hace cada año el Día de los Muertos. Hacemos un altar con lo que el muerto le gustaba comer, beber, y entonces entran los que dicen el altar, se chupan lo que bebía el muerto, se comen lo que bebía el muerto y ya lo festejaron. Supuestamente el muerto está ahí con ellos comiendo y festejando. Esta es Frida y este es Diego. Los cambios de luz, miren ustedes. Pero si hacen museos, pues yo creo que no es rentable. Preservación, la ciencia y el diseño tendría que articularse con los sectores socioeconómicos que habrá que modificar en beneficio de la sociedad y no supeditarse como testimonio, nada más. Es un mensaje académico. Norman Foster se atrevió a hacer eso del Reichstag en Berlín. Primero decían, Norman está destruyendo todo. Mírenlo. ¿Y sabe qué va a hacer en México Norman Foster? El aeropuerto internacional de la Ciudad de México nuevo. Lo está haciendo. Y los arquitectos mexicanos estamos felices porque llegó el inglés a quitarnos la chamba, ¿no? En vez de que la concursaron entre mexicanos, no, trajeron al inglesito, que además de no ser mexicano, pues es maricón, ¿no? Si es necesario que se fortalezca la autoestima del individuo, lo que ya hemos platicado, ¿no? Currículas flexibles y potencial de formación docente con la investigación. Este tipo de paisajes pueden ser andinos, pueden ser mexicanos. Sin embargo, los estudiantes de arquitectura no salimos cuando somos estudiantes. Los maestros no los sacamos, no les enseñamos cómo hay una conexión de los ecosistemas con el diseño. Somos verdaderamente anquilosados en muchos sentidos. Tampoco experimentamos, yo creo que hay que estar haciendo modelos, como ustedes están haciendo aquí. Esto es diseño industrial en la Universidad Metropolitana. Esa es la universidad, claro, tenía que presumirla. Se trabaja mucho con modelos en arquitectura, de todo, para llegar a exposiciones. Bueno, esto es en la Ciudad de México. Este fue un regente o un jefe de la ciudad que hizo esos pasos que son autopistas arriba de abajo y se avienta a la puntada de poner va a bajar el agua pluvial de la autopista, miren, un tubito. Claro que se convierte en una alberca cuando llueve. ¿Y le han dicho nada al político? No. Ahora que es presidente, claro, por supuesto. Más modelos. El pincel de aire. Los laboratorios de fotografía. En la arquitectura se enseña fotografía. Los modelos de diseño industrial. Y trabajábamos siempre con modelos de maquetas, siempre en la escuela. Modelos industriales, este tipo de modelos. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, a continuación, preguntas y respuestas que el arquitecto va a responder del público asistente. 5 preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No tengan miedo, nunca pregunten. A ver, pregunten. ¿Cuántas cosas he construido yo? Reclusorios normalmente, porque sé que voy a llegar algún día ahí. ¿Tú lo vas a pasar? Por favor. A ver, preguntas sobre el tema. Bien, pues mejor, ¿no? Ahí. A ver, su nombre, arquitecto.
Ya. Arquitecto, en la actualidad, ¿cómo observa o analiza el tema del panorama laboral acá en nuestro país? No, mira, yo tengo por precepto que no, porque no tengo los datos. Lo que te puedo decir es de México lo que quieras. En México tenemos una catástrofe laboral en este momento. Para empezar, el peso mexicano en el mes de julio costaba 12.50 pesos por dólar. Ahorita vale 19 pesos por dólar. 6 meses. Se devaluó el 47%. Entonces, eso económicamente trae consecuencias muy graves. Seguramente se va a acentuar el desempleo en el ramo de la construcción, que se ha bajado muchísimo. Y yo te puedo decir que el panorama de México está incierto, porque la gente ha dejado de creer en la política y cree en las organizaciones gubernamentales. No cree en los partidos. No cree en las acciones de gobierno. Creo que mucha gente admira, en serio, lo admira y admira a la niña, al Chapo Guzmán y a Cata de Castillo. Son sus ídolos. Hay camisetas ya que dice Chapo, sálvanos. No es broma, me faltó traerlas. Cata del Castillo se burla en la televisión de la autoridad. Entonces estamos en ese parteaguas. Y aquí, pues, si conocía algo, posiblemente lo comentaríamos en la cantina, pero no conozco, lamentablemente te lo puedo decir así. ¿Alguien más? Arquitecto, ¿cuál es el deber social del arquitecto en la ciudad y con sus habitantes? ¿En la ciudad y sus habitantes? ¿Cuál es el deber social del arquitecto con la ciudad y sus habitantes? Me parece una interesante reflexión más que pregunta. Yo te voy a decir, la ciudad es el hogar colectivo. Nadie puede ser ajeno a la ciudad donde vive. La ciudad es la que hace compartir nuestras ilusiones o los ánimos. Saliendo del hogar, es la ciudad. El arquitecto debe entender que la ciudad es una entidad viva y que requiere, como entidad viva, oxígeno, requiere desarrollo orgánico, una serie de cosas que le estamos quitando ya. Yo estoy sorprendido, se los quiero decir con toda honestidad, no lo critico, estoy sorprendido del tráfico que hay en esta ciudad. Aquí yo cambiaría los coches por tanques de guerra, porque aquí pelean. Aquí no manejan, aquí pelean. Vas en un taxi y yo no sé rezar el rosario, pero me traje uno y empiezo bola chica, bola grande, bola chica, bola grande, porque no sé rezarlo. Pero así se mueven aquí y entra. Y el cuate, pero como si nada, ¿no? Va manejando, se va saludando, va escuchando música. ¿Qué quiere decir? Hay un proceso de deshumanización de la casa común. ¿Qué hemos hecho los arquitectos? Nada, o prácticamente nada, porque no tenemos una forma de acceder a la normativa que está estableciendo la ciudad. La ciudad la manejan a su capricho e ignorancia los políticos. Eso aquí y en México. Hacen porquería y media. Y no hay ningún elemento, jurídicamente hablando, para llevarlos a juicio. Por eso es que la gente está harta. Mi país está al punto de una ruptura de carácter social. Se los puedo decir con toda certidumbre y me preocupa muchísimo, porque nadie cree ya en nada. Y su ciudad, la Ciudad de México, la ciudad que le decían la región más transparente del país, ahora hay momentos de que no se puede salir sin tapabocas. Estamos 10, 15 puntos por arriba de los niveles en que es tolerable respirar la Ciudad de México, sobre todo en invierno. Quiero decir que yo me vine de allá el lunes pasado con 5 grados de temperatura, fíjense. Y cuando llegué a Panamá, dice escala, estaba a 33 grados. Yo dije, bueno, cuando menos en Lima deben estar a 20, ¿no? No, 30.
Entonces me empecé a quitar todo. Y se va uno aquí a meter un taxi a las 12 del día y lo pesca uno por la avenida X y el taxista ya tiene de todo, viene equipado. Trae una jarra de limón, una jarra de naranja, va chupando, va todo tranquilo. El pasajero va así. Son taxis dietéticos. Porque baja uno de 2 a 3 kilos en cada pasajero. ¿Te respondo a tu pregunta, maestro? Buenas noches. Buenas noches. Quería saber cuál es su opinión con respecto al rol del arquitecto como empresario, como promotor y desarrollador de proyectos. Básico, pero no necesitas ser arquitecto para ser empresario. Ahora, lo que sí necesita saber el arquitecto es cómo se maneja el proceso mercadotécnico que manejan los empresarios. Debe saberlo. Y se lo deben enseñar en las escuelas. Hay organismos que financian vivienda, hay elementos de apoyo económico para desarrollos determinados turísticos, etcétera. Eso debemos conocerlo. Pero si yo soy arquitecto y pongo una constructora, puede que la maneje mejor un licenciado de administración de empresas que yo. Eso queda claro. Porque yo soy para diseñar. Yo diseño. Para eso está mi vocación. Diseñar todo lo que pueda diseñar y verlo nacer. Nunca lo voy a ver morir seguramente, pero sí nacer. Por eso es que la arquitectura tiene la maravilla de hacer realidad lo que estuvo una vez en el pensamiento. Yo les digo a veces a mis alumnos, a mí me encantaría que la mujer durante el embarazo tuviera el vientre transparente, que se viera cómo el niño va creciendo adentro. Y uno, acabaría uno rendido a los pies de la dama. Pero todavía, ya se sabe ahora qué va a ser de sexo, pero hace unos años decía, si el estómago estaba ovalado, niña. Si estaba por este lado así, niño. Se echaban así, suertes. Bueno, la ciencia ha caminado. Ya se quitó eso. A mí no me gusta saber qué es antes, ¿no? Chica, hasta media hora, ¿no? Si no es niña ni no es niño, pues es arquitecto, pero la realidad es que hay cosas que hay que saber manejar. Y el empresario, la empresa, es algo que produce empleos, es algo que genera riqueza, es algo que establece estabilidad emocional y económica. Hay que saber manejarla, pero no hay que ser arquitecto para manejar una empresa. Gracias. ¿Alguna otra? Creo que ya se cansaron. A ver, échale. Después me van a invitar un pisco aquí los arquitectos. Buenas noches, arquitecto. Mi consulta va por el tema de identidad. Su país, como el nuestro, es cuna de una de las grandes civilizaciones de toda la historia de la humanidad. En nuestro caso, la Inca, bueno, en el caso suyo, aztecas, mayas. ¿En su país hay alguna política del gobierno o privada, en todo caso, que rescate estos valores arquitectónicos de gran potencial en México? Sí. En México tenemos leyes ya muy severas, para preservar los elementos que tienen un valor histórico-cultural. Tú hablaste de palabra identidad. Yo he asistido a congresos en busca de la identidad, el rescate de la identidad. La identidad somos nosotros, no hay más. Nosotros nos identificamos con algo porque es parte de nuestro entorno, nosotros mismos. Hay una canción en México que se llama Pénjamo. Ya vamos llegando a Pénjamo. Ya miro por allá sus cúpulas de Corralejo, parece un espejo mi lindo Pénjamo. Es un pueblo bicicletero, globero, no tiene ningún valor arquitectónico, pero esa visión del pueblito en Estados Unidos, para los que se van a trabajar allá, tiene un valor incalculable, porque es su identidad, es parte de su ser. Todo lo maya en México está absolutamente, lo azteca, todo lo que es prehispánico está absolutamente protegido.
Esto lo maneja el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. El Instituto Nacional de Bellas Artes maneja toda la arquitectura que tiene 100 años para acá. Luis Barragán, Segura, Mario Pane, todos esos están protegidos por Bellas Artes. Y alguien que lo toque, la multa para el arquitecto que haga un proyecto y eso, va mínimo en $1,000 para arriba. Hay multas hasta de $10,000 por haber trastocado algo. Y si alguien derriba una parte monumental, le hacen que la reconstruya, claro, estableciendo todo el proceso de bitácora y diciendo esta parte fue restaurada por la irresponsabilidad del arquitecto de fulano, de tal. Está ahí el testimonio para que la historia vea el crimen que se cometió en un momento dado. Afortunadamente ya se logró eso en México, aunque ahorita nos preocupa pues lo que está pasando, ¿no? Está un poco relacionado también con mi pregunta anterior sobre el tema de la ciudad. Y mi pregunta es, ¿cree usted que el gremio de arquitectos debe exigir y reclamar a las municipalidades un plan de trabajo que se mantenga en el tiempo y que no sea improvisado por cada nueva autoridad? Espérame. No, es que hablas muy rápido, muy cerca del micrófono. Yo creí que me estabas pidiendo una cita. Entonces, prefiero que hables más despacio. ¿Cree usted que los arquitectos debemos reclamar a nuestras autoridades que tengan un plan de trabajo fijo para todos los años y que no se vaya cambiando e improvisando con cada nueva autoridad que entre? Es una carta a los Reyes Magos lo que tú me dices, a Santa Claus. Las autoridades tienen una habilidad para evadir su responsabilidad maravillosa. No sé aquí, aquí no sé. Pero en México te reciben. Arquitecto, qué bueno que me das ese consejo. Verdaderamente, qué plan me trajo. Señor, a ver, tráele al arquitecto la memoria que publicó el ayuntamiento, se la firman. No, arquitecto, verdaderamente usted es un adalid de esta ciudad. Te vas y al otro día están demoliendo el edificio que tú fuiste a defender. ¿Qué quiere decir? La fuerza ya no radica en las autoridades, ni tampoco radica en las leyes. Desgraciadamente lo tengo que reconocer. En México lo que está pasando es que cuando hay alguien que agrede una zona, por ejemplo, los bosques de Chapultepec, llegan los vecinos, se paran, cierran las calles con automóviles y dicen, aquí no entra una maquinaria más. Ya llega la autoridad, oiga, ¿qué? Y negocian, y ya no hacen nada. ¿Está claro? Se está imponiendo la voluntad popular organizada y los insultan a cualquier que vaya a querer hablar por un partido político para ese movimiento. Es la sociedad civil. Yo creo que eso va a pasar en América Latina. Veamos lo que está pasando en Argentina, es un fenómeno muy interesante. Están saltando de un lado a otro. ¿Quién sabe qué va a pasar? Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Estados Unidos. Ojalá que haya un terremoto y se traigan a triunfo. No, porque si no se muere, me pone a trabajar. Si yo estoy enseñándome a excavar tierra para hacer el muro que quiere que hagamos. Pero si la sociedad se organiza, sí podemos hacerlo. Y los arquitectos debemos estar socialmente con los que pelean la misma causa que en la que creemos. A ver. Sale, maestro, te hago una pregunta por allá. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué oportunidad tiene? Qué bueno. ¿Qué oportunidad tiene un arquitecto extranjero de trabajar en México? Toda. Es mucho más fácil trabajar en México que en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos tienes que hacer un examen, en fin. En México tenemos peruanos, ecuatorianos, argentinos, de todas partes. Las universidades no tienen ningún impedimento por nacionalidad. El gobierno mexicano te extiende un primer permiso por 2 años,
que puede ser extendido por otros 2 años más. Ninguno. En México es una casa abierta al tiempo y casa abierta a la buena voluntad. Qué bueno, gracias. Jóvenes, creo que ahora sí ya, porque estoy sintiendo como que me están bajando lo que se llaman las enzimas psicosomáticas. Traigo unas pastillitas azules, no, esas son otra cosa. Buenas noches. Gracias. Bien. Bueno, buenas noches. Soy el decano regional del CAP Lima. Queríamos agradecerle a Luis Ramón por la brillante conferencia. Un fuerte aplauso para él, por favor. Y parecía peruano en sus preguntas, porque sin conocer el Perú nos describió muy bien lo que pasa en el Perú. Describiste en México, lo mismo sucede aquí, así que perfectamente respondidas las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, realmente charlas de este tipo son charlas motivadoras, la formación profesional, el mercado profesional. Efectivamente hay preguntas interesantes por parte de ustedes que no son tan fáciles de responder. Yo les podría decir que el mercado laboral peruano está mejor que hace algunos años. Ustedes son jóvenes, la mayoría veo, y cuando nosotros salimos de la universidad era bastante malo. Ha mejorado en el tiempo y tiende a mejorar, pero lo que sí les digo es que depende mucho de uno, es la actitud que uno tome hacia la profesión, hacia la vida y hacia las cosas que quiere hacer. En nuestra profesión hay que ser emprendedor, si no somos emprendedores difícilmente vamos a llegar muy lejos. Depender de alguna institución es bueno también, pero no dependan completamente, porque si no se quedan en el tiempo. Siempre hay que emprender algo de manera independiente adicionalmente. A veces la suma de lo independiente o dependiente, y si son más audaces, directo a lo independiente y vayan avanzando, sean como empresarios, como consultores, como diseñadores, como constructores. Hay mucho campo en este momento en el cual se pueden desarrollar. Quiero agradecerte, Luis Ramón, nuevamente, y bueno, y darte un reconocimiento. Mira, esto es para ti, ¿no? Muchísimas gracias. Pequeño presente de la Regional Lima. Muy bien. Bueno, y comprometerte a darte charlas posteriormente. Estaremos coordinando nuevamente para tenerte acá en el Perú y agradecerte mucho tu estadía por acá y que nos hayas visitado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.